Muy bien, seguimos con Salmodia exclusiva. Vamos a analizar el pasaje de Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. La palabra traducida por cante salmos en la King James puede ser traducida sin problemas por cante alabanzas. La expresión cante alabanzas no identifica en sí el contenido que es usado para alabanza. Por tanto, se debe dejar a la escritura para determinar su significado. En Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, la forma sustantiva de esa palabra se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 14 se refiere a los salmos del Antiguo Testamento o cánticos divinamente inspirados, preservados en el canon del Nuevo Testamento. En Romanos 15:9 es usada en una cita de la versión Septuaginta del Salmo 18:49. Esta cita bíblica hace mención al Mesías alabando a Dios entre las naciones. Cuando Cristo alabó a Jehová durante su ministerio terrenal, Él usó un salmo del Antiguo Testamento, Mateo 26:30. No hay la mínima evidencia bíblica de que Santiago 5:13 se refiere a alabanzas no inspiradas. Todas las evidencias bíblicas aportan en dirección opuesta: cánticos de alabanzas inspirados. Por tanto, este pasaje no puede ser usado como texto de prueba para material no inspirado en la adoración. 1 Corintios 14, 15 y 26. En 1 Corintios 14, Pablo trata con los dones revelacionales y la necesidad de inteligibilidad en la asamblea para la edificación del cuerpo. Él también trata de la estricta relación de esto con el orden apropiado en la adoración pública. En ese contexto, Pablo habla de la práctica de alabanza en Corinto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y el 26 dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aunque haya escritores que crean que esos pasajes se refieren a los salmos del Antiguo Testamento, la mayoría de los intérpretes cree que Pablo se está refiriendo a un tipo de himno carismático. Esto es, había creyentes en Corinto que recibían cánticos de alabanza por inspiración directa del Espíritu Santo. Sea cual sea la posición que se asuma delante de esos pasajes, una cosa es cierta: la inspiración divina era un prerequisito para escribir cánticos de adoración en Corinto. Entonces, esos pasajes no pueden ser usados para apoyar los himnos no inspirados practicados hoy. Y una vez que por la providencia de Dios ninguna de estas canciones inspiradas fue fijada en las Escrituras, su uso fue limitado al primer siglo antes del cierre del canon. Sin embargo, esos pasajes son usados frecuentemente para levantar una controversia con respecto a la suficiencia del libro de los Salmos para la alabanza en la era del Nuevo Pacto. Si el libro de los Salmos es suficiente para la alabanza en la iglesia del Nuevo Pacto, entonces, ¿por qué otros cánticos de alabanza inspirados fueron usados? Esos pasajes no contradicen la salmodia exclusiva por dos razones. Primero, esos pasajes no indican al respecto del cántico congregacional, sino al de un solo individuo que habla en lenguas o profetiza en cuanto canta. Y considerando que los dones revelacionales cesaron, esa práctica no es más una parte de la adoración congregacional. Segundo, las iglesias en el periodo apostólico tuvieron que funcionar sin un Nuevo Testamento completo para interpretar el Antiguo Testamento. Por eso la revelación directa fue necesaria.
Bushell escribe: los salmos del Antiguo Testamento son en cierto sentido insuficientes para las necesidades de la Iglesia de nuestra dispensación, mas solamente en el sentido de que ellos exigen la interpretación del canon del Nuevo Testamento completo para ser correctamente entendidos, usados y cantados. Dios puede muy bien haber dado a los corintios estas canciones carismáticas para completar la medida hasta que esa necesidad fuese suplida. En realidad, los dones carismáticos siempre fueron para eso. Por eso la existencia del cántico carismático en los primeros días de la Iglesia no puede servir como justificativo para componer nuevos cánticos hoy. De la misma forma que el ejercicio de los dones proféticos sería visto como sugiriendo la necesidad de nuevas profecías en nuestros días. Más allá de eso, todavía hay quienes aceptan la interpretación de que 1 Corintios 14, 15 y 26 prueban que la Iglesia hoy puede cantar otras canciones más allá del libro de los Salmos. Esos pasajes permitirán solamente pocas canciones inspiradas contenidas en las Escrituras que no estén en el libro de los Salmos, y ninguna otra. Cuando los dones revelacionales cesaron con la muerte de los apóstoles, cesó también la posibilidad de la salmodia divinamente inspirada. Ahora veremos los himnos del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis contiene numerosos ejemplos de cánticos de adoración. La cuestión que precisa ser respondida sobre esos cánticos es: ¿esas alusiones a la adoración en el cielo nos enseñan alguna cosa sobre cómo debemos cantar en el culto público y cómo debemos conducir la adoración pública en nuestros días? No, absolutamente no. El libro de Apocalipsis es literatura apocalíptica y consecuentemente no fue hecha para ser una guía literal o patrón para la adoración pública. Si fuese así, tendríamos que ser todos romanistas, pues el Apocalipsis describe un altar, incienso, trompetas, arpas y además el arca de la alianza. También tendríamos que ser místicos, porque en Apocalipsis cada criatura, incluso los pájaros, insectos, aguas vivas y las lombrices de la tierra, alaba a Dios. La literatura apocalíptica usa lenguaje figurativo e imaginación dramática para enseñar lecciones espirituales. Lo más importante al ver un drama no es la representación en sí, sino el mensaje que él ayuda a retratar. El libro de Apocalipsis está lleno de ritos oscuros, con tronos y templos, y con toda una serie de actos litúrgicos que no pueden ser relacionados a nuestras circunstancias de adoración. El intento de extraer elementos de culto de esa literatura apocalíptica solo puede conducir al caos litúrgico. Además, incluso si alguien quiere tomar escenas apocalípticas de adoración en el cielo como normativa para la Iglesia hoy, ellas todavía no autorizarían el uso de himnos no inspirados, pues los cánticos entonados por los ángeles, los 4 seres vivientes y los santos purificados son por naturaleza composiciones inspiradas que proceden, como ellos, del propio cielo y del más alto trono de la presencia de Dios. Mas las escenas de adoración apocalípticas, con sus altares, incienso, arpas y otras imágenes ceremoniales, claramente no se pueden aplicar a la Iglesia del Nuevo Pacto sin que la Escritura se contradiga a sí misma, lo cual es imposible. Algunos escritores apelan al nuevo cántico mencionado en Apocalipsis 14:3 como autorización de las Escrituras para la composición de nuevos cantos hoy. Un estudio de largo plazo de las Escrituras, sin embargo, probará que la expresión bíblica nuevo cántico nada tiene que ver con nuevas composiciones no inspiradas después que fue hecho el canon. El término nuevo cántico del
Antiguo Testamento, puede referirse a un cántico que tenía las nuevas misericordias o nuevas maravillas del poder de Dios como tema. Tenga en mente que esa expresión es usada solamente para describir cánticos escritos bajo inspiración divina. Este hecho limita Nuevo Cántico a los cánticos inspirados de la Biblia. Una vez que el término Nuevo Cántico es usado solamente para describir cánticos escritos por personas que tenían el don profético y no se aplicaba a cualquier israelita, ciertamente él no se aplica a Isaac Watts, Charles Wesley o cualquier otro escritor de himnos no inspirado. Otro significado de Nuevo Cántico no se refiere a un cántico describiendo nuevas misericordias, sino a cantar un cántico de forma nueva, esto es, con devoción, con júbilo de corazón, con un nuevo impulso de gratitud. La canción puede, de hecho, ser bastante vieja, pero como lo aplicamos al cántico inspirado experimentalmente a nuestra propia situación, nosotros lo cantamos nuevamente. Ese es probablemente el significado de cantar un cántico nuevo en los Salmos. Sin embargo, no se refiere a nuevas misericordias. Por ejemplo, el Salmo 33 usa el término cantar un cántico nuevo y entonces habla de doctrinas bastante conocidas: creación, providencia, esperanza y confianza en Dios. Y hay un sentido donde todos los cánticos del Viejo Testamento son nuevos cánticos para el cristiano del Nuevo Pacto. Nosotros cantamos los salmos con un entendimiento y perspectiva desconocidas para los creyentes del Antiguo Testamento, a causa de la expresión del amor de Dios en Cristo. Jesús y el apóstol Juan pueden estarse refiriendo a un muy conocido mandamiento del Antiguo Testamento, Levítico 19:18, como un mandamiento nuevo. Juan 13:34, 1 de Juan 2:7, Juan 5.